Muy buen mediodía para todos y muy feliz día de la construcción para todos los integrantes de este sector tan importante para nuestro país. Uruguay está atravesando un momento de recuperación económica en circunstancias que en el mundo se vive una enorme incertidumbre que comenzó con una pandemia en el 2020, que luego se superpuso la crisis geopolítica, la guerra de Rusia en Ucrania, y que ahora enfrenta, desde el punto de vista económico, las alzas de tasas de interés internacionales, es decir, el Banco Central de Estados Unidos aumentando tasas para hacer frente al fenómeno inflacionario que está viviendo. El día de ayer volvía de las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington y el comentario era que era la cuarta vez que se reducía la estimación del crecimiento mundial en un año. El Fondo Monetario está esperando que para este año el mundo crezca algo más de 3% y hay que destacar que también China va a crecer solamente algo más del 3%. Estamos hablando de China, o sea, es bien impactante lo que está sucediendo en materia de actividad económica en el mundo. En Uruguay seguimos con la estimación de crecimiento de 4,8%. Esta es la estimación del gobierno. Recuerden que nosotros no cambiamos frecuentemente las estimaciones, nos llevamos un tiempo para revisar y volver a estimar, y el Fondo Monetario la semana pasada le estimaba un crecimiento algo por encima del 5% para el caso uruguayo. Reitero, en ocasión que viene disminuyendo el crecimiento a nivel internacional. Con respecto al sector construcción específicamente, el presidente O'Neill presentaba los datos muy claramente. Reitero, destaco que en el primer semestre de este año el sector creció más de 7%, 7,6% medido en relación al mismo semestre del año anterior. El presidente O'Neill mostraba toda la evolución del empleo que ha tenido el sector. Bueno, si tomamos el primer semestre de este año y lo comparamos con el primer semestre del año pasado, tenemos creación de puestos de trabajo para 2.400 personas, y miro al ministro Mieres porque esta es una preocupación, la preocupación, y al subsecretario Aristi, que me aparece desde el público, esta es la preocupación, y a Daverede también, que es con quien intercambiamos continuamente sobre este tema, con el gran foco de aumentar los puestos de trabajo en nuestro país. Y hay que recordar que este sector es de los sectores que no ha tenido pérdida del salario real, y esto es algo sumamente importante para destacar. Recuerdo, miro quienes están hoy en este almuerzo, y recuerdo haber tenido reuniones, discusiones con varios de ellos en el 2020, en donde se venía en este diálogo que dice el presidente O'Neill que tenemos que tener y alimentar. Ya en el 2020 de entrada teníamos un diálogo, entiendo que muy fluido, y se presentaban instrumentos para que el sector, para que la obra pública mejorara y para que también lo hiciera la inversión privada. Y bueno, eran diálogos acalorados, y desde el gobierno decíamos, recuerdo cuando se presentó el Fondo de Infraestructura Coronavirus, y bueno, nosotros teníamos nuestros reparos con el instrumento, pero sí teníamos la certeza que estábamos trabajando en instrumentos que iban a dar resultados. Teníamos la certeza que íbamos a mejorar con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los instrumentos de la PPP, y estábamos empezando a crear los instrumentos de CREMAF, que hoy ya son una realidad. Ya tenemos 3 de estos instrumentos firmados y empezando a trabajar. Por lo tanto, los resultados han sido muy buenos, muy auspiciosos en materia de inversión, tanto pública como privada. Rápidamente compartir algunos de estos datos de inversión pública, que difieren un poquito de lo que presentó el presidente O'Neill, porque la manera que nosotros miramos la inversión pública no es solamente lo que se pagó ese año en la rendición, que seguramente sea de dónde salen los datos, por lo que dijo O'Neill, de la rendición de cuentas.
A lo de la rendición de cuentas hay que considerar también los pagos que se hacen en cuotas por las PPP y más adelante serán por los CREMAF. O sea, hay que considerar el pago total de la inversión que se hace cada año. Y ahí las cifras nos dan bastante más grandes de lo que se presentaba inicialmente. Si vamos al periodo 2020-2024, en materia de vialidad, se estima que vamos a ejecutar un total de 3.300 millones de dólares. Lo que el ministro Falero presenta en kilómetros y metros y puentes, le ponemos números y llegamos, y sumamos lo ya ejecutado en el 2021 con las proyecciones, llegamos a los 3.300 millones de dólares. Pero también en materia de infraestructura, tenemos no solamente la parte de vialidad, sino la parte ferroviaria, la parte de puertos y aeropuertos, de comunicación, de energía, y si sumamos todo ese paquete que llamamos de infraestructura, llegamos a 9.300 millones de dólares para el periodo 2024. Y luego nos falta, y miro a la ministra Moreira, lo que tiene que ver con vivienda. Y si sumamos los recursos que también se van a destinar en el periodo para vivienda, llegamos a un total de 10.800 millones de dólares. Y eso es la manera que tendríamos que ver la totalidad de la obra pública. Pero también importa la obra privada. Y en ese sentido, el Gobierno desde el inicio ha sido contundente en marcar las señales para que aumente la inversión en el sector privado realizado por el sector privado. Lo decía también el presidente O'Neill de forma muy temprana, en abril del 20, en plena pandemia, se elaboró el decreto, se modificó el decreto que tiene que ver con las obras de gran porte y el decreto 138 que se ponía en la presentación, y si consideramos, sumamos la cantidad de proyectos presentados hasta el día de hoy, llegamos a los 2.240 millones de dólares en obras de inversiones de gran porte. O sea que luego de UPM tenemos también todas estas inversiones desde el sector privado. No quedó ahí el tema porque enseguida de que sacamos ese decreto se modificó la ley de vivienda promovida, algo que viene de iniciativa del Ministerio de Vivienda, y los proyectos que hoy tenemos presentados por la ley de promoción de vivienda promovida, suman unos 1.260 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de unos casi 2.500, más de 2.500 millones de dólares de inversión privada que se ha presentado en proyectos desde el 2020 hasta el momento. Pasando al tema global del almuerzo de hoy, la construcción ambientable, el desarrollo ambientable, quisiera decir que el Gobierno está absolutamente convencido que esta recuperación económica que estamos viviendo tiene que hacerse dentro del marco de un desarrollo inclusivo y sostenible. Y para eso está trabajando el Gobierno. Desarrollo inclusivo porque no tiene que dejar a nadie fuera de desarrollo, tiene que llegar a todas las personas en nuestro país. Y desarrollo sostenible porque, como bien dijeron los ministros anteriormente, tiene que pensar no solamente en la generación actual, sino en las futuras generaciones. Ejemplo de ello es la reforma de previsión social que estamos tanto hablando en estos días, eso es pensar en las futuras generaciones. Y también es pensar en las futuras generaciones el abordaje de la política ambiental que está realizando este Gobierno. La semana pasada, también en el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, la discusión se daba en torno justamente a este punto. Si podríamos separar lo que era desarrollo económico por un lado y el abordaje a la política ambiental por otro lado. Y esto es un tema sumamente importante, si son excluyentes o no, porque los gobiernos tienen recursos limitados, que no son del gobierno, es el dinero de toda la gente, y nosotros tenemos que decidir como hacedores de política dónde destinar esos recursos. Y muchas veces para los gobiernos es mucho más sencillo que los recursos vayan a una obra
a algo que sea concreto para el país, que los beneficios se vean en el país. En cambio, cuando abordamos lo ambiental, estamos hablando de beneficios que producen externalidades, que son lo que llamamos un bien público global, que no solamente beneficia al país, sino que beneficia a todo el mundo. Por lo tanto, la decisión de destinar recursos a lo ambiental tiene sus restricciones. Y como bien dijo el ministro Peña, el Uruguay ha realizado una cantidad de pasos convencidos de que el abordaje climático tiene que estar dentro del desarrollo económico, empezando por la creación del Ministerio de Ambiente, pero también muchos otros pasos que aquí mismo parada, hace algunos meses presentaba y detallábamos y vamos por cada uno de los pasos que hemos tomado. Quisiera agregar que en las últimas semanas, Uruguay, el gobierno, ha presentado el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y la Cancillería. Hemos publicado un marco para la eventual emisión de un bono indexado a instrumentos de compromisos climáticos. Y esto es un avance sumamente importante, porque de alguna manera salimos de esa dicotomía de si asignar recursos a lo ambiental o a algo que tenga un interés nacional. ¿Por qué? Porque este instrumento alinea el comportamiento del país con el costo de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el país, como un todo, tiene un comportamiento ambiental bueno, entonces va a pagar menos interés por ese instrumento, por ese financiamiento, lo cual nos permite liberar recursos para otras prioridades que sí tenemos como país dentro de lo nacional y ya no de lo global. Este instrumento lo presentamos la semana pasada con autoridades en Washington, pero también con inversores, y es muy interesante, diría que pone Uruguay en la vanguardia, pero sobre todo por el abordaje de no poner como dicotómico lo ambiental con el desarrollo, sino que logra unir los dos elementos y alinear el comportamiento del país, reitero, en materia de costo de financiamiento con lo ambiental o, como también hemos propuesto, y esperemos trabajar en ese sentido, alinear lo ambiental con el acceso a mercados. Estamos pidiendo, y a nivel de la OMC, que aquellos países como Uruguay que tengan un buen comportamiento ambiental sean premiados con mejor acceso a los mercados, porque hasta el momento el que nos vaya mejor y que aumente el producto implica que tenemos menos accesos, menos preferencias arancelarias. Brevemente, termino entonces por acá. Destaco que este instrumento que hemos publicado creo que marca un hito muy importante para la internalización de la política ambiental en toda la política pública de nuestro país, y que estamos moviendo la frontera a nivel internacional con la internalización del tema ambiental y realmente hacer y dar pasos concretos y no solamente hablar de la preocupación ambiental. Estamos absolutamente convencidos como gobierno que el desarrollo tiene que ser sostenible por el bienestar de la sociedad toda, sostenible por el bienestar de nuestros uruguayos, de nuestra gente, por las generaciones de hoy, pero sobre todo por las generaciones de futuro. Muchas gracias. La verdad que es un placer encontrarnos hoy acá un año más y en esta ocasión para poder transmitir cuáles son los objetivos como país que tenemos desde el gobierno en nuestra cartera. No traje la presentación porque ustedes que están acá en su gran mayoría ya nos han visto cuál es el plan de obra que tenemos por delante. Pero lo importante y debemos valorar es el compromiso de todos y cada uno de ustedes que nos han hecho notar que ese compromiso es real, como decía el presidente O'Neill. Y él decía también, como al pasar de que me quedara tranquilo, que las cosas se iban a cumplir de acuerdo a lo establecido en ese plan. Le digo que sí, que estoy tranquilo porque hay empresarios en nuestro país que nos han demostrado que están dispuestos a actualizarse,
a competir, a modernizar su actividad en lo que hace a equipamiento y a brindar las mejores condiciones para que podamos dar un paso cualitativo en el Uruguay en lo que tiene que ver con la infraestructura. Para que esto suceda es indispensable ese compromiso, por eso lo agradezco una y otra vez. Pero también es indispensable para nosotros que este compromiso que hemos asumido en conjunto, el sector público y el sector privado, se vea reflejado en números. Y eso es lo que hemos visto en estos tiempos. Una y otra vez la Cámara de la Construcción y el presidente O'Neill, acompañado de muchos de ustedes, siempre preocupados por lo que sucederá dentro de unos meses. Esa ha sido la constante. Cada reunión que tenemos, venimos bien, ministro, pero tenemos miedo cuando el ferrocarril no siga su obra, tenemos miedo cuando UPM finalice su tarea o su obra en cuestión, ¿qué pasará después? Bueno, les digo que en esa tarea, obviamente, es nuestra responsabilidad pensar el día después, y es lo que hemos venido haciendo. Por tal motivo fue que hemos presentado este plan que sin duda va hace mucho tiempo que no se recuerda en el país en lo que hace a la infraestructura vial. Y esa demostración y esa voluntad puesta de manifiesto obviamente tiene algo indispensable, que es el respaldo y la visión del equipo económico. Porque no basta con que el ministro de Transporte simplemente traslade lo que entiende debe suceder en la infraestructura en el país, sino que también tiene que estar la voluntad del financiamiento como corresponde. Y debo destacar en ese aspecto a todo el equipo económico, encabezado por la ministra de Economía, acá tenemos al director de OPP, y a muchos que han hecho posible que esto hoy nos encuentre con una perspectiva de continuidad en lo que hace a la inversión de infraestructura en nuestro país. Pero también la infraestructura y la visión de lo que debe suceder debe estar acompañado de cómo debe suceder. Y eso también ha sido un tema que nos hemos preocupado. No es invertir por invertir, ni porque se note puntualmente en los números y luego qué. Ha habido una apuesta decidida de que la inversión tiene que ser una inversión de calidad. Y en esa línea de acción estamos dando señales claras de un cambio necesario e indispensable para nuestro país en la infraestructura, que no signifique solamente atender aquellos lugares que han sido postergados, sino que también debemos de concretar obras que nos aseguren la durabilidad y que de esa manera el esfuerzo de financiamiento que está haciendo este gobierno tenga un alivio las administraciones futuras como consecuencia de haber actuado en consecuencia correctamente con obras de inversión de calidad. Y eso no es menor, créanme, porque lo estamos viendo y estamos convencidos que es el camino. Porque tradicionalmente teníamos un ritmo de ejecución en la red vial que se repetía, pero no daba ese paso cualitativo que era necesario. Por eso hoy nos encontramos con una infraestructura sobrecargada. Y nadie puede dudar de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estos 8.833 kilómetros que integran la red vial nacional desde hace muchos años son los mismos. Y nadie puede ignorar de que el parque automotor se ha multiplicado, que la producción se ha multiplicado por 3, 4 veces y que las necesidades de uso de la red vial sin duda se ven desbordadas. Ese ha sido el cambio de este gobierno. Mejor calidad y construcción en la red vial, pero también incrementar la cantidad de kilómetros de rutas para que también tengamos una mejor movilidad que es indispensable en esa proyección de futuro que todos anhelamos para nuestro país. Estamos incorporando en solamente este periodo 642 kilómetros de rutas nuevas, donde no las había, o donde había una vía, van a haber 2, o donde sencillamente no había una ruta, va a haber una, y eso significa
un incremento importante, cercano al 10% de nuevas rutas que nos van a permitir generar una mejor movilidad y un mayor confort para quienes transitan por nuestra red vial. También hemos apostado de forma diferente a lo que es la forma de comunicarnos de un lugar a otro. No estamos siempre mirando aquellas rutas primarias que han sido categorizadas desde hace muchos años y que todos las conocemos muy bien de norte a sur. Estamos construyendo muchas rutas transversales que son significativamente importantes por varias razones. Primero, para atender lo que decía el ministro Peña, que es acercar sin duda a aquellos que están más alejados de las capitales o de la capital de nuestro país y empezar a interactuar entre departamentos de oeste a este, como son obras significativas que están viendo y que se van a ver en el futuro, como la Ruta 20, la Ruta 81, la Ruta 14, la Ruta 43, la Ruta 27, todas rutas que tienen una conectividad que no existía, y si a eso le agregamos los puentes que se están construyendo, que permiten sustituir lugares donde había una balsa por un puente y que va a generar un cambio, como por ejemplo la Ruta 43, a la altura de San Gregorio, con la Paloma Durazno vamos a tener un puente que lo vamos a estar inaugurando a fin de año y que va a generar sin duda un cambio significativamente importante, como lo va a ser el puente de la Charqueada, que lo vimos allí el año próximo, y como lo serán otros cuantos puentes más de estos 227 puentes que se van a construir, a reforzar o a ensanchar en este periodo. Un dato que no existe registro en el Ministerio de Transporte que se dé en un solo periodo de gobierno una intervención en 227 puentes. Así que son datos que no son menores. Son datos que nos marcan que vamos a seguir ocasionando molestias, pero para que las cosas sucedan en el Uruguay, como todos aspiramos. Y sin duda también, más allá de lo que es la red vial, que ya me han escuchado una y otra vez, también nuestra cartera apuesta a inversiones de importancia en estos próximos años, como las que se van a dar en el puerto de Montevideo, con una inversión superior a los 400 millones de dólares en los próximos años, como también es una apuesta en el puerto de Colonia, como también hay obras por delante en lo que tiene que ver con los aeropuertos del interior que se van a ver reflejadas en estos próximos años. Una y otra obra que sin duda nos van a permitir pensar que es posible que en el Uruguay puedan suceder las cosas que suceden en el mundo cuando le ponemos cariño, esfuerzo y compromiso de todos. Y cuando digo de todos, no solamente de los gobernantes de turno, también y fundamentalmente del sector privado que nos ha demostrado ese compromiso para con el país, que lo hace una y otra vez. Así que decirles que el camino es claro, que comprendo y que comparto la preocupación del sector privado. Cuando ahí se menciona la necesidad de generar una agencia de infraestructura, ya lo he dicho, presidente, cuente conmigo. Creo que se hace más que necesario una agencia de infraestructura. Una agencia que mire más allá de un periodo de gobierno. Y no es producto de la casualidad. ¿Por qué? Porque hay que mirar más allá de los límites de una administración. No podemos volver a tener sobresaltos como el que hemos tenido, ni podemos estar proponiendo o buscando soluciones a proyectos que no se presentaron bien. Por eso valoro mucho la cartera de proyectos que debe tener un país en serio y ver hasta dónde podemos llegar cada uno y no tener que estar sorteando dificultades año a año, ni expropiando cuando no se tenía pensado expropiar, ni pagando más. Son todas cosas que no nos podemos dar ese lujo. Somos un país muy chico con escasos recursos y la falta de proyectos serios, sin duda alguna, es un gran debe de este país. Y creo que todo el esfuerzo que estamos haciendo valdrá la pena si nos encontramos como sistema político, como empresarios y como Estado todos juntos y miramos más allá de lo que es el compromiso de un periodo de gobierno. Esa línea es la línea que Uruguay sin duda debe transitar.
y creo que sin haber consultado al presidente, porque ya lo escuché, creo firmemente de que por lo menos a mí, no como ministro, sino como un integrante más de la comunidad, me van a tener, pero aspiro a que sean representación de todos los uruguayos y de nuestro gobierno. Muchas gracias. Para un ministerio nuevo como el nuestro, participar de este evento centrado en la sostenibilidad, obviamente que es muy importante y se lo agradecemos. Comenzar con una reflexión que me gusta hacer en estas presentaciones, que alguno conoce, y es primero reconocer que la sociedad vive mejor, la humanidad vive mejor, vivimos más, por eso tenemos que enfrentar una reforma de las características que tenemos que enfrentar. La mortalidad infantil ha bajado, el hambre en el mundo ha bajado, entonces tenemos una sociedad que ha mejorado en términos sustantivos en los últimos 300 años. Y eso no lo debemos olvidar antes de analizar otras cuestiones. Y por eso creemos en el hombre y la capacidad de mejorar la sociedad en la que vive. Claro, esa mejora de la sociedad, esa mejora en el nivel de vida, en la calidad de vida de las personas ha tenido un costo. Básicamente ha sido a costo de los recursos naturales, que se han extraído en exceso para poder garantizar esa supervivencia de mejor calidad. Hoy hace 81 días que gastamos todos los recursos naturales dispuestos para este año 2022. A partir de ese día, que fue el 29 de julio, comenzamos a trabajar a cuenta, digamos, comenzamos como si estuviéramos sobregirados en nuestra cuenta corriente. Los recursos naturales que el mundo, que el planeta disponía para el 22, los gastamos todos al 29 de julio. Eso lleva a que estemos en el marco de esta crisis mundial en materia climática y ambiental. Esto es muy importante. Nosotros tenemos en la actualidad, podemos decir que en la última década 600.000 personas murieron por efecto del cambio climático y se estima que 250.000 personas van a morir entre el 2030 y el 2050 como consecuencia del cambio climático. 1/3 de las especies marinas están en peligro de extinción y un 22% de las especies totales están en peligro de extinción. 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado y el 40% de la población no accede al agua potable. De la década del 90 a la actualidad hemos terminado con la mitad de los bosques del mundo. Estos son números globales, pero el Uruguay es un gran afectado por el cambio climático y esto lo queremos decir y repetir siempre. Muchas veces pensamos que estos son grandes números que surgen a través del IPCC o de organismos internacionales. Sin embargo, Uruguay, un país productor de alimentos, es un país tremendamente afectado por el cambio climático y sobre todo en sus poblaciones más vulnerables. 12.000 hectáreas perderemos a finales de siglo por efecto del aumento del nivel medio del mar. 28.000 kilómetros cuadrados perderemos por efecto de la erosión. La temperatura estará entre 3 y 5 grados más sobre finales de siglo en el Uruguay y las precipitaciones medias aumentarán un 20%. Esto quiere decir que nuestra vida se verá sí o sí afectada por el cambio climático en el Uruguay y, por tanto, desde todos los actores con responsabilidad de decisión tenemos que tomar acciones para adaptarnos a esta realidad. Y esto es Uruguay, Costa Azul, Rocha. Van 3 viviendas perdidas por el avance del nivel medio del mar. Estamos allí trabajando con la Intendencia de Rocha en una acción que pueda mejorarla por un tiempo, ¿verdad?, el efecto del aumento del nivel medio del mar. Esto es Felipe Cardoso, aquí veo al director de la Intendencia. El punto más alto de Montevideo no es el Cerro de Montevideo, es Felipe Cardoso, los residuos que generamos en la ciudad. Esto fue en Paysandú a principios de año, el presidente arrancó el año allí, en los incendios más grandes de la historia del Uruguay, que terminaron con una precipitación en tan poco tiempo, de muchos milímetros, que ocasionó esto en la calle Concepción del Uruguay, que era originalmente un arroyo. Ese es el gran desafío del mundo, cómo mantiene su calidad de vida, cómo mejora su calidad de vida sin afectar de esta forma los recursos naturales. Y ese es el desafío ante el que está la humanidad, combatir el problema ambiental más grande de la historia, que es el cambio climático, y mantener la calidad de vida, porque nadie quiere ser más pobre y nadie quiere vivir peor, y eso tenemos que tenerlo claro. En ese marco, el Gobierno Nacional ha asumido un claro compromiso, que comienza con la creación del Ministerio de Ambiente. Esta propuesta del Poder Ejecutivo fue votada por unanimidad de los partidos políticos y desde su creación nos tocó asumir este desafío. Hemos establecido algunos ejes de trabajo para la presente administración que pasan por el agua, el saneamiento, los residuos, la biodiversidad, el cambio climático y la construcción de conciencia ambiental.
Nos vamos a detener en algunos de estos, los que tienen más conexión directa con este evento y con ustedes. Pero está claro que hay un compromiso del Gobierno Nacional de actuar en estos temas y de liderar y de generar los marcos necesarios para avanzar en la gestión de estos problemas. Una de las cosas importantes, las personas elegimos vivir en las ciudades. Más de la mitad de las personas eligen o elegimos vivir en las ciudades. El 60% del consumo se genera en las ciudades, el 75% de las emisiones. Y esto se hace en el 3% del territorio del mundo. Quiere decir que en esos espacios hay una presión enorme, producto de que elegimos vivir ahí. Y en el Uruguay, los que elegimos vivir en las ciudades somos el 90%, casi el 92%. Por tanto, hay que pensar y accionar y generar decisiones que tengan en cuenta estos temas. Para nosotros, algunas prioridades. Una de ellas, la vinculada al agua. ¿Cómo abastecemos de agua de calidad a estas ciudades que siguen creciendo? Esto es muy relevante, es muy importante porque supone el acceso a un derecho básico universal como es el derecho de acceso al agua potable. Y esto tiene que ver con garantizar ese derecho a las personas más vulnerables. Y en ese marco estamos llevando adelante y respaldando obviamente el proyecto Arasatí, que es la toma, potabilización y posterior bombeo del recalque de Melilla del agua del Río de la Plata, de la fuente infinita del Río de la Plata, que asegurará el abastecimiento a Montevideo, ¿verdad?, hasta el año 2045, donde tenemos una alarma encendida, donde ya venimos teniendo problemas por 3 sequías consecutivas, pero a su vez todos los cálculos de demanda nos avisan que estamos muy estresados con el sistema de abastecimiento a Montevideo y por esto avanzamos en esta inversión que será del entorno entre los 250 y los 300 millones de dólares, que es la inversión en agua potable más importante en los últimos 150 años. La otra cara del agua tiene que ver con la calidad del agua, que es muy importante en un país como el nuestro, productor de alimentos. Yo diría que el principal desafío ambiental del Uruguay es cómo sigue creciendo, cómo aumenta su producción y mantiene los parámetros de calidad en su agua. Este es un tema bien relevante, venimos avanzando en esto, trabajando en conjunto con el Ministerio de Ganadería, con herramientas que tienen que ver con la sostenibilidad, pero a su vez podemos decir que hoy el 90% de los efluentes industriales están controlados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. Y comento esto porque esto también tiene que ver con infraestructura y con inversiones. La empresa láctea más importante del país, recién lo comentábamos con el ministro Falero, ha invertido 40 millones de dólares en infraestructura para tratar los residuos líquidos generados en el tratamiento de las industrias. Por tanto, aquí también hay un capítulo de inversión en infraestructura y en el desarrollo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Una cara muy importante de la calidad de agua es el saneamiento. Todo lo que se genera en los pueblos y ciudades contra los ríos y arroyos y va sin tratamiento a los cursos de agua. Allí estamos avanzando con un proyecto que es la universalización del saneamiento, lo cual supone avanzar en saneamiento en 61 localidades del interior del país para pasar de la magra tasa del 50% de cobertura a una tasa del 67% de cobertura en el actual gobierno, pero en 12 años llegar al 90% de cobertura en materia de saneamiento. Esto se vuelve muy importante, es otra inversión del entorno de los 250 millones de dólares que sumada a la inversión en agua potable supone las inversiones en ambiente más importantes de la historia del Uruguay. El acceso a saneamiento es un problema obviamente de sanidad, de salud pública, pero es también un problema ambiental, obviamente como señalábamos recién, pero también aquí hay un tema de equidad y por eso la decisión del presidente de avanzar en pequeñas localidades, porque en Montevideo la cobertura de saneamiento es del 92% y en el interior, como decía, de apenas el 50%. Y ese es un tema muy importante en un país que pretende asegurar derechos por igual sin importar el lugar en donde uno nace. En materia de infraestructura vial venimos trabajando muy bien con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tengo algunos números de 184 trámites de canteras en el 2021 y el 2022, el 91% ha tenido aprobación. En el 2020 y el 2022, en estos 2 años, hay 37 obras viales con solicitud, de las cuales 31 ya tienen aprobación ambiental. De esas, 12 fueron proyectos categoría B, de los cuales 11 ya están aprobados. Tenemos una experiencia muy buena de trabajo conjunto en lo que fue la doble vía de Ruta 5, que arrancamos en marzo del año 21,
cuando José Luis todavía no era ministro, a trabajar en un plan conjunto donde armamos una hoja de ruta para ir acelerando los tiempos para poder tener hoy ya la autorización ambiental para poder construir en tiempo la doble vía de Ruta 5. Y un proceso similar estamos llevando adelante con la doble vía de Ruta 9. Entre los temas que señalábamos, uno de los más importantes es el que tiene que ver con la gestión de residuos. Uruguay se dio por primera vez un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos con acciones concretas para las diferentes corrientes de residuos. Esto es algo inédito en el Uruguay, es una hoja de ruta al año 2022. Tenemos allí la mirada puesta en cómo avanzar en cada una de las corrientes de residuos, pero lo más importante es que esto lo hicimos de manera integrada con las empresas, con la universidad, con las cámaras empresariales, con el PIT-CNT, con los gobiernos departamentales, obviamente, y ese plan, esa hoja de ruta que lidera el Ministerio de Ambiente, hoy es una hoja de ruta de todo el Uruguay. En ese marco, una de las cosas más importantes es el plan que tiene que ver con la corriente de envases, que tendrá también una inversión importante. Uno de los objetivos del plan es el cierre de los vertederos a cielo abierto. Uruguay tiene un debe enorme en este sentido. En el interior del país, solo 2 departamentos, diría 3 departamentos, tienen soluciones ambientalmente habilitadas por el Ministerio de Ambiente. Estamos llegando a un esfuerzo para poder cerrar estos vertederos, donde desde el punto de vista ambiental se contaminan las napas, se contaminan los cursos de agua, pero a su vez aquí tenemos 5.000 personas trabajando en negro en la basura. Es un tema que Uruguay no se puede permitir. Hemos recibido el apoyo del Ministerio de Economía y estaremos recibiendo una partida sobre finales de este año del entorno de los 17 millones de dólares para colaborar con las intendencias en el cierre de estos vertederos a cielo abierto al año 2025, que es uno de los hitos del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Pero como señalaba el presidente, el tema que nos convoca son los residuos de obra de construcción. 880.000 toneladas se generan en Uruguay de residuos de obras civiles o obras de construcción. Es el 20% de los residuos, es la tercera categoría en materia de residuos. A su vez, en el caso de Montevideo son 285.000 toneladas, que es el 31% aproximadamente del espacio físico de Felipe Cardoso. Esto supone un problema para las intendencias, para la gestión de los residuos domiciliarios, y esto supone, a su vez, un problema para las intendencias porque ocupa capacidad, espacio en los rellenos sanitarios. Por tanto, vamos próximos a un decreto que aspiramos esté firmado por marzo-abril del próximo año, que ordena y que establece las bases para valorizar los residuos de obra de construcción. Menos del 1% hoy lo estamos valorizando, pero gran parte de estos residuos pueden transformarse en arenados que pueden volver a la construcción. Eso es una ventaja para la industria de la construcción y obviamente las ventajas desde el punto de vista ambiental. El camino es ir a un concepto de ciudades sostenibles. Y aquí mucho de lo que tiene que ver con ustedes, con inversión en infraestructura, con repensar las ciudades. Hablamos de movilidad sostenible, que no es solo movilidad eléctrica, supone diseñar las ciudades de un modo diferente, repensar las ciudades, tener en cuenta lo que decíamos de los efectos del cambio climático y cómo las estructuras rígidas van con las estructuras ambientales para poder adaptarnos a esas transformaciones. La semana pasada yo visitaba Bella Unión en una obra que tiene que ver con adaptación al cambio climático, casi $1 millón se van a invertir ahí, pero básicamente es infraestructura que permite apropiar una zona de la ciudad, ¿verdad? Apropiarse de una zona de la ciudad para evitar así los asentamientos y que haya que permanentemente evacuar a las personas que allí viven. Por tanto, aquí se combinan una serie de temas que tienen que ver con pensar las inversiones en infraestructura mucho más allá de lo tradicional. En el marco del desarrollo sostenible, un concepto que impulsamos con mucha fuerza, donde un país como el Uruguay, de base agropecuaria, tiene que incluir, obviamente, estas dimensiones. Y aquí también hay mucha inversión para hacer. Hablábamos recién de las plantas de tratamiento de efluentes industriales, por ejemplo, de los frigoríficos, por ejemplo, de la industria láctea. Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en un feedlot de última generación, como los queremos hacer en Uruguay porque queremos demostrar cómo producimos, es, en definitiva, una obra importante de infraestructura. Cualquiera que visite un gran feedlot hoy verá que allí lo que hay es una obra de infraestructura que gestiona los efluentes de los animales que allí están en engorde. Por tanto, ahí también hay un espacio para el crecimiento en inversión. Si queremos trabajar en certificación, en demostrar, tenemos que trabajar en mejorar esa infraestructura y en invertir en ello. Por tanto, nosotros creemos que ese mundo desafiante, ese mundo que está entre la peor crisis global de la historia en materia ambiental, recién la ministra de Economía me decía, era el tema la semana pasada cuando estuvo en Washington,
En ese mundo, Uruguay tiene una oportunidad, porque Uruguay lo hace bien y lo puede hacer mejor. Uruguay produce alimentos para 10 veces su población. Uruguay tiene allí una gran oportunidad porque puede producir para muchas veces más y lo puede hacer de manera sostenible. Entonces, Uruguay claramente puede distinguirse en el mundo como un país distinto, diferente, y lo puede demostrar científicamente, que es el esfuerzo que estamos tratando de hacer. Pero es el tiempo de actuar para el gobierno, obviamente, tomando las decisiones que hay que tomar, generando las decisiones que hay que tomar, porque cada vez que incentivamos una inversión hay que saber qué efectos tiene, porque cada vez que damos un crédito fiscal y lo retiramos hay que ver qué efectos tiene en lo ambiental, hay que pensar esto, hay que diseñar las políticas para generar un marco de crecimiento en este sentido, pero también es hora de actuar para los privados, porque al Ministerio de Ambiente no le alcanza el marketing o la buena promoción o hablar de sostenibilidad, que es simpático, hay que hacer. En la vida uno es lo que hace, nunca es lo que dice. Y si queremos aprovechar esa oportunidad que está ahí, porque la ventana de oportunidad está hoy, no es que vaya a estar, la ventana de oportunidad en materia de sostenibilidad para Uruguay está abierta hoy, hay que actuar y allí todos tenemos la responsabilidad de actuar y hablar menos y actuar más. Ese debe ser el compromiso de todos, porque esa oportunidad la podemos perder. Las oportunidades nunca se pierden, siempre hay otro que las puede aprovechar, que otro no aproveche la oportunidad que el Uruguay tiene dada. Muchas gracias. Para nosotros este es un día importante, somos gente que tiene un sentido de pertenencia muy fuerte a la industria, muy identificado, somos resilientes, la nuestra no es una actividad fácil, pero es una actividad que encaramos con mucha dedicación y con mucho compromiso en la construcción de un Uruguay sostenible. Y entonces es bien grato contar con todos ustedes en este día que es bien relevante para la industria. Y como siempre hacemos, aprovechamos para mirar un poco la realidad del sector, para hacer balance, para tomar perspectiva y poder analizar y también poder proyectarnos hacia adelante. Entonces me voy a enfocar básicamente en eso, en nombre de las 4 gremiales, de la Asociación de Promotores Privados, de la Liga de la Construcción, de la Coordinadora de Construcción del Este y de la Cámara de Construcción del Uruguay, que en forma conjunta, como siempre, estamos celebrando este día. Y para empezar, de acuerdo a la última información económica del Banco Central, acá están graficados el primer semestre de los últimos 3 años. La barra gris representa la actividad de la economía en general, la barra azul es la construcción. En el primer semestre de 2020, que obviamente se ve la caída de la actividad en general por la pandemia, la construcción casi que se mantuvo estable y creció en el segundo semestre, completando el 2020 como único año, como único sector de actividad que creció en ese año 2020. En el primer semestre de 2021 también crecimos por encima de la economía y cerramos el año 2021 con un crecimiento del 6%. Y en este primer semestre, la información del Banco Central nos posiciona en un nivel de actividad similar al de la economía en su conjunto, con un crecimiento bien significativo casi del 8%. Pero esto que es significativo, si se quiere, desde el punto de vista de las cifras económicas de la actividad, es mucho más fuerte cuando uno mira los datos de ocupación. Ahí estamos graficando desde enero de 2018 para acá. Los últimos 2 años pre-pandemia nosotros habíamos tenido una ocupación estable. Nosotros seguimos sobre todo el promedio anual, que es esa raya azul, porque el comportamiento mensual es cíclico, entonces eso puede generar distorsiones. Y el promedio anual de los 2 años previos a la pandemia había estado clavado, digamos, en 44.500 trabajadores. En 2020 se mantuvo en ese mismo nivel. La construcción no tuvo destrucción de puestos de trabajo en el año de irrupción de la pandemia. Pero en 2021 ya crecimos 10 puntos porcentuales. En promedio fuimos a 49.000 trabajadores. Y este año, a agosto, que acaba de salir el dato del BPS al mes de agosto, estamos casi en 59.000 trabajadores en ese mes, con un promedio anual en torno a los 55.200, lo cual representa otros 12 puntos porcentuales por encima del 2021. Es decir, que la construcción ha generado en promedio más de 10.000 puestos de trabajo más en la economía, lo cual es una muy buena noticia, sobre todo para la gente de baja calificación y de los quintiles más bajos, porque la construcción es una gran puerta de entrada al mercado de trabajo.
y eso repercute indudablemente. Un comentario simplemente desde la perspectiva de género. Ahí estamos en el debe, es una industria muy masculinizada. Tenemos sí una inserción de la mujer importante en otros niveles, técnicos, semitécnicos, administrativos, en fin, ahí realmente ha habido un cambio muy grande en los últimos años, pero a nivel del personal directo de obra, a pesar de los esfuerzos por la inclusión de la mujer, todavía estamos en el debe. ¿Qué es lo que explica este dinamismo de la actividad según el Banco Central? Básicamente señala 3 motores, uno que sigue siendo el que ya venía empujando desde 2020, la construcción de la tercera planta de celulosa, las obras anexas y el ferrocarril central. En segundo lugar aparece la construcción de edificios, también con mucho dinamismo, y en tercer lugar, no lugar de importancia, sino simplemente ordenando, la infraestructura vial y las líneas de comunicación. Para tener una idea, lo que ha representado UPM para el sector, una inversión anual en obras de construcción en torno de los 400 a 500 millones de dólares al año, más de 16 millones de horas trabajadas, más de 18.000 trabajadores que pasaron por los distintos lugares, la planta, la terminal de celulosa en el puerto y los distintos polos y obras conexas, por lo cual indudablemente ha sido un motor muy importante. El ferrocarril central también, no es tan grande, pero también tracciona y vaya si lo hace, con trabajadores a lo largo de la República, desde Montevideo hasta Paso de los Toros. Obviamente el año que viene, cuando estemos celebrando este día de la construcción, estos 2 proyectos ya van a ser realidades, UPM será una unidad productiva, que para eso se hace, y los trenes estarán yendo de Montevideo a Paso de los Toros varias veces al día, pero todavía este año es uno de los motores de la actividad. Entrando después en el siguiente capítulo, que es la construcción de edificios, me gustaría hacer foco en 2 instrumentos que han sido fundamentales para que esto se dé. Primero, la Ley de Vivienda Promovida, cuyo reglamento fue modificado en abril del 2020 y vaya si tuvo impacto. Ahí lo que tenemos, fíjense en las barras azules, que son la cantidad de viviendas ingresadas en cada año. Habíamos tenido un año pico de ingreso, el 2012, que fue el primer año en que entró en vigencia, finales de 2011, principios de 2012. Teníamos 3.200 viviendas. Eso después tuvo caídas, sobre todo en los años inmediatos a las modificaciones reglamentarias de 2014 y 2017. En abril del 2020 se modifica la reglamentación y ya en el 2020, a pesar de ser el año de la pandemia, estamos nuevamente con un registro de casi 3.200 viviendas. Y en 2021 se disparó, para bien, ingresaron proyectos por 5.700 viviendas, lo cual es un récord absoluto y realmente creo que superó las expectativas de todos. Este año estamos a agosto en las 2.200, estimamos que vamos a superar las 3.000 y también van a comenzar a ingresar, o están ingresando ya bajo al amparo de esta ley, los proyectos que van en el programa Sueños en Obra que impulsa el Ministerio de Vivienda, con énfasis fundamentalmente en localidades del interior, que también es un cierto debe de lo que ha sido la inversión históricamente bajo esta ley, porque más del 80% se concentra en Montevideo, Canelones y Maldonado, así que por esta vía irá esperamos a otras localidades del interior. Y el otro instrumento también es lo que tiene que ver con la extensión de la ley de inversiones para los proyectos inmobiliarios, lo que se conoce como los proyectos de gran dimensión económica. También en 2020, por el decreto 138, se modificó el régimen, se bajaron los topes, bueno, se flexibilizó una serie de cosas, obviamente con una escala en función del monto de la inversión, del tamaño del proyecto, pero eso también tuvo un resultado muy positivo. En 2020 ingresaron proyectos por más de 300 millones de dólares, en 2021 nuevamente casi que se duplicó e ingresaron proyectos por más de 600 millones de dólares. Este año, en agosto, estamos en 300 millones de dólares. Estimamos que terminará el año en torno a los 450. Así que otro instrumento que realmente fue muy positivo, generando un flujo de inversión en edificación y que demuestra claramente la importancia de haber sido atendido, digamos, al reclamo del sector privado, fundamentalmente los promotores, en la modificación de estos 2 instrumentos. Y luego,
el tercer capítulo, el de obras viales y líneas de comunicación. Ahí aparecen algunos de los principales proyectos que están en curso en este semestre por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o la CBU en su caso. 4 circuitos de PPP, ensanche y refuerzo de puentes, corredor vial suroeste, el viaducto de la Rambla Portuaria, en fin, una serie de obras que también están traccionando la actividad, así como en líneas de comunicación el tendido de fibra óptica para llegar a 121 villas y pueblos del interior y a 8 zonas metropolitanas bueno, Montevideo y la zona metropolitana. Así que este es un poco lo que el propio Banco Central señala como los motores de la actividad en este semestre y que nos posiciona en un escenario de mucha actividad y por suerte de mucha ocupación, cosa que es bien importante para el país. Este escenario no está exento de dificultades y de desafíos. Mencionar rápidamente la gráfica de la izquierda, lo que tenemos es la evolución del índice de costos de construcción y el tipo de cambio en el último año y medio, desde enero del 21. Ahí se ha ido generando una brecha. Eso impacta indudablemente en la rentabilidad de las inversiones, a pesar de los esfuerzos del Banco Central o de la agenda del Banco Central por la desdolarización de la economía. Las transacciones inmobiliarias son en dólares, los uruguayos pensamos en dólares, compramos los inmuebles en dólares. Entonces, esta brecha es un problema. Y a esto se agrega también la inflación en dólares a nivel internacional. Lo que tenemos acá a la derecha es el índice de commodities, donde bueno, están los agrícolas que no tienen nada que ver, pero están los metálicos, están los energéticos, y todo eso también ha impactado fundamentalmente en aquellos contratos que están en moneda extranjera o que se tomaba el dólar como patrón de precio. Y eso indudablemente está alterando fuerte la ecuación económica de esos contratos o de esos suministros, porque a veces no es todo el contrato, hay una parte de suministro, sobre todo con el Estado, o las obras con financiamiento donde el dólar es una variable importante. Entonces, estos son algunos de los desafíos y de las dificultades que esta realidad global de inestabilidad e incertidumbre nos está generando. Pero volviendo al tema de la infraestructura, de acuerdo a la rendición de cuentas 2021, hay un aumento importante en la inversión prevista. Ahí se destaca claramente lo que tiene que ver con el programa de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que representa aproximadamente el 30% de la inversión total. Bastante lejos lo sigue la energía y la vivienda. Pero de acuerdo a las estimaciones de la rendición de cuentas, a nosotros nos da que en promedio la inversión en infraestructura en el quinquenio sería del 3.3% del PIB, el ratio inversión sobre PIB, considerando todas las modalidades de financiamiento, lo que se hace con recursos públicos, como lo que se hace con PPP, con CREMAF, con fideicomiso, en fin, todas las modalidades. Naturalmente que eso es una proyección porque están las estimaciones de crecimiento y también requiere de la ejecución del 100% de lo que está previsto. De cumplirse esto no es muy diferente del quinquenio anterior, que fue 3,5%, y como que lo que nosotros vemos es que la inversión en infraestructura en el país después de la crisis de 2002 se ha movido en una banda más o menos entre 2,5, 3,5, 4, algún año un poco más, algún año un poco menos, pero digamos, una banda que está todavía bastante por debajo, por ejemplo, de lo que recomienda la CEPAL para América Latina, que no deja de ser una recomendación, pero que, dada la brecha que América Latina tiene con el resto del mundo, sugiere que esa inversión debería estar el ratio debería estar entre el 5 y el 8 del PIB. Que como decía, en el país nunca hemos llegado al 5. Ahora, creo que hay consenso entre todos los actores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de la importancia de la inversión en infraestructura, que la cantidad y la calidad de la infraestructura afectan positivamente al desarrollo del país, tanto en el crecimiento potencial de la economía como en la mejora estructural de la competitividad y de la productividad, en la generación de empleo, no tanto en la etapa de construcción, sino también en la etapa de vida útil de los proyectos, en el bienestar de la población, en inclusión, tanto lo que es infraestructura económica que tenemos en los iconos de su izquierda, como lo que es infraestructura social que tenemos en los iconos de la derecha. Entonces, lo que nosotros hemos planteado y queremos hacer énfasis hoy también es en que nos parece que, más allá de la discusión del quantum,
que sería importante trabajar en la calidad y en la eficiencia de la inversión en infraestructura. Y en ese sentido, nos parece que sería muy bueno para el país avanzar en una institucionalidad específica para la planificación estratégica en infraestructura. Para elaborar estrategias a mediano y largo plazo, para hacer de la inversión en infraestructura una política de Estado o una política nacional, como suele decir el presidente. Esto no es un invento nuestro, en el mundo existen las agencias de infraestructura, es una institucionalidad de los últimos años, con distintos formatos, con distintos alcances. Hay casos muy exitosos en algunos países desarrollados, fundamentalmente, pero la intención de una agencia de este tipo es precisamente promover proyectos de mediano y largo plazo y darle continuidad a través del ciclo político. Las decisiones, naturalmente, que siguen estando donde tienen que estar, que es en las autoridades del momento, en los gobiernos electos, pero que una administración puede, cuando lo asume, contar con un banco de proyectos, con una planificación, donde marcar prioridades, donde jerarquizar, pero donde tener una maquinaria rodando y donde tener una buena calidad de proyecto y pronta para ejecución, de manera de mejorar la eficiencia y la efectividad. Todos sabemos los sobrecostos que tienen muchas veces cuando se inician las obras con los proyectos que no están completamente acabados o cuando no se estudiaron debidamente las interferencias con otras instalaciones preexistentes o los impactos ambientales o las expropiaciones o cosas que muchas veces escuchamos, se prevía que iba a salir tanto y salió tanto más. O cómo impactan también los plazos, que al final del día son dinero cuando las obras se demoran por distintas causales. También para atender la complejidad de los proyectos de infraestructura, que cada vez son más complejos, a veces porque tocan varias áreas, a veces porque el tema del financiamiento siempre va a ser una restricción. También una agencia que pueda dar soporte técnico a otros organismos del Estado. Nosotros pensamos fundamentalmente en la administración central y en los organismos del 220, no en las empresas públicas que tienen su planificación por su giro, por su especificidad, por sus equipos técnicos. Pero sí, para todo lo que es la administración central de los años del 220, y bueno, mejorar la evaluación de proyectos, lecciones aprendidas, en fin, la interacción con el sector privado, visualizamos como algo muy bueno que podría mejorar mucho la calidad y la eficiencia de la inversión en infraestructura y agilizar la maquinaria del Estado, que todos sabemos lo que cuesta mover nuestro Estado. No es este el momento para extenderse mucho en eso. El Centro de Estudios Económicos de la Construcción está trabajando en esto, está haciendo un estudio cómo podría cuajar en la organización de nuestra administración, de quién podría depender, cómo serían sus vínculos con los otros organismos, qué tipo de persona, el alcance, naturalmente. Esperamos que haya un documento de trabajo pronto sobre el fin de año, pero nos parece importante dejar el tema planteado para que sea un tema que se pueda debatir y que se pueda discutir, que se pueda profundizar, porque nos parece que ahí tiene que haber una base de acuerdo en la que se podría caminar y que implicaría mejoras para la calidad y la eficiencia y la mayor inversión o más fluida inversión en infraestructura. Y finalmente, porque convocamos bajo el lema de construcción sostenible para un desarrollo sostenible, mirar en perspectiva del triple impacto cómo está parada hoy la industria de la construcción. En lo ambiental, mencionar que hace mucho tiempo que venimos trabajando en el tema de los residuos de obra civil. Fundamentalmente comenzamos con la Intendencia de Montevideo, más recientemente con el Ministerio de Ambiente. Tuvimos un convenio con los dos organismos y el sector privado para el desarrollo de la normativa específica para la Ley de Residuos para Construcción, así como para el Plan de Gestión Ambiental. Esto va a ser algo disruptivo para el sector. La construcción es un sector gran generador de residuos y la posibilidad de su valorización y su reincorporación al circuito productivo, así como su disposición final fuera de Felipe Cardoso, por ejemplo, en el caso de Montevideo, es bien importante y estamos ansiosos de contar con la normativa, que esperamos sean en los primeros meses del año que viene, para avanzar en ese sentido, para avanzar hacia la circularidad en el sector, una economía más circular. También tenemos algunas más incipientes cosas en medición de la huella de carbono, pero está en agenda, estamos en eso. Los promotores han desarrollado ya
más de 30 proyectos bajo normas internacionales de eficiencia energética y de sostenibilidad, fundamentalmente LEED, aunque también hay muchos terminados, otros en obra, y LATU Sistemas desarrollado una norma nacional, la MAS, que esperamos que eso le dé al país otra potencia, o el acceso a proyectos más chicos, a otra escala, y poder extender este tipo de construcciones eficientes energéticamente y sostenibles. Desde el punto de vista económico, bueno, desde las gremiales impulsamos todo el trabajo en lo que tiene que ver con la productividad, la mejora de la productividad y la competitividad a través de la innovación, a través de la capacitación, voy a mencionar algo después, a través de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, y también ahora con una iniciativa respecto de las pymes, que también en nuestro sector necesitan programas para fortalecimiento de pymes, y destacar lo que viene siendo, por ejemplo, en el sector la inversión en maquinaria de equipo. Desde 2010 para acá, lo que ha sido ese nivel en nuestro sector. El año 2021 fue casi récord y casi igual al 2013 con 180 millones de dólares, pero sobre todo que la inversión en maquinaria de equipo en la construcción representa el 12% de la economía, más de 2 veces lo que la construcción representa del PIB. Es decir, es un sector que invierte fuerte en maquinaria de equipo y obviamente de última generación apostando a una mejora de la productividad, una incorporación de tecnología y demás. Y tenemos un sector que entendemos que tiene una gran capacidad instalada, las obras recientes lo han demostrado, en los distintos subsectores. Puede estar tranquilo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en vialidad y capacidades para llevar adelante el ambicioso plan que tiene previsto. Hay experiencia en proyectos de envergadura y complejidad. El caso de UPM, días pasados inauguró la terminal de celulosa en el puerto y el CEO de UPM destacaba esto de las empresas nacionales que han desarrollado nuevas capacidades y hoy, por primera vez en proyectos de esta naturaleza, el montaje electromecánico está siendo ejecutado mayoritariamente por empresas nacionales que están a capacidad colmada, que han tenido que traer también personal del exterior por falta de capacidades en nuestro país, pero se está haciendo con empresas nacionales. Hay una gran capacidad de adaptación, de flexibilidad, los distintos mecanismos que aparecen en PPP, ahí están las empresas nacionales, aparece CREMAF, están las empresas nacionales, lo que sea. Siempre hay una empresa nacional en las adjudicaciones. Bueno, trabajo también con consorcios, con contraparte a nivel mundial, y un núcleo de promotores muy importante que invierte en forma sostenida, porque indudablemente en lo que veíamos antes de edificación hay inversores del exterior, hay fondos de inversión, hay todo, pero eso se apoya sobre una base de promotores local, fija, permanente, de inversión sostenida, que es lo que le da continuidad, digamos, también a ese trabajo y que es otra fortaleza del sector. Y por último, en el área social, voy a hacer foco al trabajo de los fondos sociales. Los fondos sociales son financiados por empresarios y trabajadores y gestionados por empresarios y trabajadores. Hoy, como decíamos, tenemos la dirigencia principal del sindicato con nosotros. Sindicato con el que naturalmente tenemos muchas diferencias. Cuando nos tenemos que trancar, nos trancamos. Cuando tenemos enfrentamientos, a veces son muy duros, pero con el que también hemos sabido desarrollar no solo una cultura de negociación y de construcción de acuerdos, como creo que ya es reconocido a nivel general, sino también encontrar coincidencias para trabajar juntos. Y eso es lo que hacemos en los fondos sociales de la construcción. Bueno, empezando por este último, el fondo de cesantía y retiro, para cuando el trabajador se retira o cuando, como se dice habitualmente, queda sin changa, que pueda tener una ayuda económica. El fondo de capacitación, que lleva más de 13.000 trabajadores capacitados, que entrega becas a hijos de becas universitarias a más de 1.200 hijos de los trabajadores, entre otras cosas. El FOSBOC, que lleva más de 28.000 préstamos para refacción de vivienda y subsidios para compra de terreno, con una cifra acumulada de 1.200 millones de pesos. Y el Fondo Social, que tiene más de 40 beneficios, con un presupuesto anual de 160 millones de pesos. Uno de ellos muy conocido es la entrega de útiles escolares cuando empieza el año lectivo a los hijos de los trabajadores, más de 23.000 mochilas completas de útiles. Y en los últimos años hemos avanzado también en los centros de cuidado y educación, en convenio con INAU, los centros Siempre, que es una especie de CAIF, pero no es estrictamente un CAIF.
Tenemos dos, uno en la zona de Piedras Blancas y otro en la zona de Flor de Maronias, que atienden a 60 y a 90 niños respectivamente, atendidos por organizaciones que se dedican a eso. Y esperamos en los próximos años avanzar en esta línea bastante más. Y bueno, esto también es la industria de la construcción, también nos parecía importante destacarlo. Una industria muy diversa, donde tenemos empresas muy grandes y también tenemos pymes, donde tenemos subsectores, donde tenemos de todo, pero tenemos una unidad empresarial que se expresa en la unidad de las 4 gremiales que estamos aquí y que trabajamos cada día por la construcción de un Uruguay sostenible. Muchas gracias.